Y bueno, dentro de los aspectos de los periodos contables, los estatus es algo muy importante de cada uno de estos periodos contables. Los estatus parece algo que es sencillo de comprender, sin embargo, tiene su complejidad y a través de este tema vamos a buscar la manera en que quede bien claro cuáles son esos estatus y también las recomendaciones necesarias para dichos efectos. Para ello voy a siempre a iniciar sesión. En este escenario voy a cambiar de sociedad. Y acá ya tenemos preparado el ejercicio para mostrar adecuadamente los aspectos de estatus y seguridad. Ok, en esta sociedad vamos a ir a los periodos contables y en cada uno de ellos vamos a visualizar. Normalmente nosotros tenemos en esta pantalla donde están los periodos contables, aparece el estatus del periodo y tenemos estos siguientes estatus. Voy a ingresar a uno de ellos, que es en este caso 2017-01. Y nosotros vamos a tener 4 estados, básicamente. El primer estado se llama estado desbloqueado y este estatus es el primer estado que tiene un periodo contable. ¿A qué me refiero con primer estado? Primer estado me refiero porque recordemos que creé 2018 y en ningún lugar o en ningún momento me preguntó con qué estatus lo iba a crear. Simplemente me informó que lo iba a dejar creado como desbloqueado. ¿Okay? Pero luego de creado, yo si ya puedo modificar estos estatus, el estado por defecto es desbloqueado. ¿Qué significa desbloqueado? Desbloqueado es un estatus en el que todos los usuarios van a poder realizar documentos con dicha fecha de contabilización. ¿Okay? Es decir, si un periodo se encuentra en un estatus desbloqueado, todos los usuarios no requieren de ningún permiso especial, van a operar los documentos a los que tienen autorización. Es importante aclarar, es decir, si el usuario tiene autorización para crear una factura de proveedores, una factura de ventas, una transferencia de inventario, él va a poder realizar ese documento siempre y cuando la fecha de contabilización esté en este rango. Es decir, ahorita, 2018-01, que es enero, las personas pueden operar porque está en un estatus desbloqueado. ¿Sí? Creo que es el estatus más sencillo de comprender. Y básicamente esto funciona por cada uno de los periodos contables. La decisión siempre va a ser entonces, el usuario va a ingresar su documento y en este momento lo que SAP va a determinar es 22 de enero del 2018. Ok, va a ir a buscar en los periodos contables cuál es el periodo contable que cubre esta fecha de contabilización, por lo cual dicho estatus o dicho periodo contable es 2018-01. Porque su rango de contabilización es de 1 de enero al 31 de enero del 2018. Si yo realizara un documento con fecha 22, pero por ejemplo, pongamos de febrero. ¿Sí? Primero es que el sistema en este caso no me va a dejar porque yo no tengo activa la funcionalidad de contabilización futura. El sistema no me va a permitir la contabilización futura. ¿Ok?
Esto es un parámetro como tal que se tiene que realizar y algunos giros de negocio lo permiten. Entonces, realmente por eso el sistema deja todos los periodos, incluso los futuros, como desbloqueado, porque cualquiera en este momento podría estar analizando y decir, en este momento el sistema dejó desbloqueado todos los periodos 2018, significa que alguien podría ingresar una operación de abril ahorita, lo cual a mí no me interesa o no quiero autorizarlo, podría decir el contador general o el gerente financiero. Definitivamente que tiene razón y puede hacer dos aspectos. Uno, si verifica que en su sistema no está activa la funcionalidad de fecha futura, la prueba puede ser bastante sencilla, algo como lo que yo hice ahorita, tratar de ingresar una fecha superior a la del día de hoy y vemos que el sistema nos indica. Con esa indicación que nos dio, ya automáticamente sabemos que no es necesario restringir los periodos futuros. Si no fuera ese el caso, y ustedes sí tienen contabilizaciones futuras, entonces sí es importante que también cambiemos el estado de los siguientes meses. Esa va a ser la variante. Sin embargo, un gran porcentaje de nuestros clientes, de nuestras implementaciones, no utilizan la fecha futura. Son muy específicos los giros de negocio que sí deciden utilizar fecha de contabilización futura. Entonces, para ellos sí tiene que haber esa especialidad de controlar los estados de los periodos futuros. Siguiente estado, desbloqueado excepto ventas. El estado desbloqueado excepto ventas básicamente me permite ingresar documentos siempre y cuando no sea del módulo de ventas o de una funcionalidad de ventas. Puedo ingresar cualquier tipo de documento, por ejemplo, una factura de proveedores, puedo ingresar un asiento contable, puedo ingresar una transferencia de inventario, pero no una factura de deudores, una nota de crédito. No puedo hacer ninguna de estas. Esto añadido también a un permiso de usuario, es decir, el usuario tiene que tener un permiso que le da autorización a ingresar documentos en el estado desbloqueado excepto ventas. Este estado, la verdad, lo utilizan en muy pocas organizaciones. Realmente es un estado que nosotros en la práctica hemos visto muy poco el uso. Sin embargo, SAP lo tiene creado con fines de que ciertas personas puedan ingresar documentos siempre y cuando no sean del área de ventas. ¿Por qué lo hacen así? Normalmente los documentos de ventas deben de estar restringidos a un periodo en específico o tal vez les dan menos días del próximo mes para ingresar operaciones. Sin embargo, como mencionaba, no es un estatus realmente que nosotros utilicemos mucho en nuestras implementaciones o que nos hayan retroalimentado que lo utilicen mucho. El siguiente estatus es un estatus llamado cierre del periodo y este estatus cierre del periodo significa lo siguiente. Significa que cuando un estatus o un periodo contable, perdón, esté en este estatus, solo van a poder ingresar operaciones las personas que tienen un permiso de usuario para operar en dicho periodo. Este estatus realmente es confundido en muchas de las organizaciones y piensan que cuando cuando un periodo contable está en estatus cierre del periodo, piensan que nadie puede operar en dicho documento y no es cierto. Repito la definición de SAP. Este es un estatus en el que solo las personas con su usuario que tienen autorización para ingresar operaciones en cierre del periodo van a poder hacerlo. Entonces realmente no es lo mismo a lo que algunas personas asumen que es el cierre del periodo. El estatus cierre del periodo, si alguien tiene autorización o si todos tienen autorización, van a poder ingresar documentos. Entonces, sí es un estatus que se confunde mucho. Este estatus no significa que ya nadie va a poder ingresar operaciones, no es esa la definición de SAP. Va a depender de acuerdo a las autorizaciones de usuario o permisos de usuario que se hayan definido. Eso es lo importante. Y su otro aspecto también es que SAP me permite, a través de esta pantalla que se llama periodos contables, esta opción. Hay un flag por acá que me dice modificación automática de estatus de periodo a cierre del periodo. Es decir, el sistema puede automáticamente cambiar el estado actual de un periodo contable, por ejemplo, desbloqueado, cambiarlo al estatus cierre del periodo. ¿Y cómo lo va a determinar? Básicamente me indica cuándo o cuál es la fecha en la que va a cambiar
el estatus. En este caso, en esta sociedad que nosotros estamos visualizando, tenemos que esa modificación se haga el día 1. Es decir, el día 1 del siguiente mes se va a cambiar el estatus del periodo a cierre del periodo. Todo esto o estos aspectos de estatus, vamos a hacer algunos escenarios ahorita, pero los vamos a combinar con los aspectos de seguridad para que realmente queden claros cómo es su funcionamiento. Regreso nuevamente. Y el último estatus es el estatus bloqueado. Bloqueado sí significa que ningún usuario va a poder ingresar operaciones en ese periodo contable. ¿A qué me refiero con ningún usuario? No importa qué permisos tenga, no importa que tenga todas las autorizaciones, no importa que tenga una licencia profesional, no importa que sea un superusuario, es decir, si el contador general es quien maneja los estatus, que es lo ideal, y lo coloca como bloqueado, puede tener la certeza que tampoco el manager o el usuario manager o superusuario va a poder ingresar operaciones. Claro, lo que podría hacer este superusuario es él mismo ir a cambiar el estatus, ¿verdad? Pero ese es otro tipo de solución. Más que todo esto es lo importante porque nos permite o nos garantiza realmente, es el único estado que nos garantiza que nadie va a ingresar operaciones en ese periodo. Ya vamos a ver más adelante cuál es el proceso que nosotros sugerimos, incluso con algunos diagramas como tal, para el manejo de los estados. Como mencionaba, estos estatus, algunos son bastante sencillos de comprender, algunos o los que más se complican es el cierre del periodo y el desbloqueado excepto ventas. Son documentos que tienden a confundirse cuál es su finalidad y qué es lo que realmente realiza. Para ello, ahora vamos a mostrar algunos aspectos de seguridad de estos estatus de periodos contables. Es decir, el éxito como tal del manejo de periodos contables va a ser siempre y cuando el departamento contable, a través del contador general o el gerente financiero, cambien los estatus cuando corresponde y con el apoyo del departamento informático que cada uno de los usuarios tenga los permisos adecuados. Y también se parametrice la opción de cambio automático al cierre del periodo. Para nuestro escenario vamos a utilizar varios usuarios para que sí sea notorio. No vamos a hacer solo el escenario con el manager. Entonces, dentro de nuestro escenario tenemos al primer usuario, que es el usuario contador general. ¿Ok? Vemos entonces, ahorita dentro de nuestro escenario va a ser importante que prestemos atención porque voy a estar cambiando de ventanas, que prestemos atención a esto, ¿verdad? Por acá nos dice quién es el usuario, dice el contador general y aquí está en la sociedad que estamos haciendo esta práctica. Ahora voy a, en este caso, voy a minimizar esto acá, voy a mostrar el siguiente usuario y este es el auxiliar de contabilidad. Su rol definitivamente es alguien que apoya al contador general en el departamento de contabilidad. Y vamos a loguearnos también a esta sociedad. Y nuevamente hacemos énfasis en que notemos acá arriba aparece el nombre del usuario, auxiliar de contabilidad, logueado a la sociedad que estamos utilizando para el ejemplo. Y vamos entonces ahora con un siguiente usuario, que en este caso es un usuario vendedor, es el vendedor.
Entonces ya tenemos al contador general, tenemos al auxiliar de contabilidad y tenemos también a un usuario que vamos a simular, es un usuario del departamento de ventas. Acá dice vendedor, logueado siempre a la sociedad que estamos trabajando. Veamos entonces con nuestro usuario manager, que en este caso es mi usuario. ¿Cuál es el manejo de cada uno de los periodos? Entonces, por defecto yo encontré en esta sociedad, y es algo muy típico que encontramos nosotros, Integra, a través, a través del departamento de consultoría o alguna auditoría que se pueda realizar, encontramos este escenario normalmente. Encontramos los periodos en un estatus cierre del periodo y no en un estatus bloqueado. ¿Qué va a suceder entonces? Veamos, por ejemplo, ahorita 2017, reafirmamos, está en un estado cierre del periodo. ¿Okay? Como mencionaba, algunas personas confunden el estatus como tal de los periodos, y voy a ejemplificar ahorita que el cierre del periodo, voy a ir con el usuario vendedor, ¿estamos? Vendedor, voy a ir a la sección de ventas, factura de deudores, vamos a seleccionar un cliente, le voy a indicar que el documento va a ser ingresado el día 20 de enero del 17. ¿Okay? Incluso el sistema me dice fecha de contabilización introducida, no, se refiere a otro periodo contable, desea actualizar las cuentas de mayor en secuencia. Sí, lo que me está diciendo es que para un ejercicio distinto al actual 2018 va a tomar otras cuentas contables. Entonces vamos a ingresar nuestro documento con fecha 20 de enero del 2017. Este es un usuario vendedor y voy a ir a mostrar antes de hacer el documento, porque cualquiera podría indicarme, no, lo que sucede es que era un superusuario. No. Voy a ir a la definición de usuarios. Y vemos que el vendedor no es un superusuario, para que estemos claros, no es un superusuario. Y también voy a ir a la autorización en el aspecto de licencias, gestión de autorización. Y voy a ir a seleccionar el usuario ventas para que puedan visualizar que dicho usuario no tiene una licencia profesional. ¿Sí? Que probablemente alguien podría decir, no, lo que sucede es que como tenía licencia profesional, por eso sí lo deja hacer todo. No, no se refiere ni al tipo de licencia y tampoco que sea un superusuario. Vamos a visualizar también qué sucede con el resto de usuarios para que tengamos claridad de cada uno de ellos. Y vemos, por ejemplo, tenemos aquí a Conta, que es el contador general. Él tiene una licencia financiera, no tiene licencia profesional. Conta 2, que es el auxiliar, tiene una licencia financiera, no tiene licencia profesional. Y tenemos también, como ya vimos, a ventas, tenemos también un usuario de recepción que tiene una licencia financiera. ¿Okay? Eso con el fin de que pudiéramos notar que no tienen licencia profesional y tampoco tienen el flag de superusuario. Regreso nuevamente con el vendedor. Vamos a vender en este caso una cantidad, precio 50. Y lo que probablemente algunas personas nos dirían, o algunas personas del departamento de contabilidad en este escenario, antes de que yo grabe el documento, yo le haría la pregunta. ¿Yo puedo, o el usuario de ventas ahorita puede ingresar documentos de enero del 2017? No puede. No puede porque está en cierre del periodo. Probablemente eso es lo que me respondería. Sin embargo, vemos que no es así, ¿verdad? El usuario de ventas con una licencia no profesional pudo grabar el documento en 20 de enero del 2017.
Si la persona de contabilidad, el contador general, el gerente financiero, presentó estados de resultados, estados financieros de enero, ahorita este vendedor ya le arruinó lo que él presentó. Y si alguien llega a hacer una auditoría en este momento, mañana o los próximos días, no va a ser real lo que dice el sistema versus lo que él presentó a través de informes financieros, probablemente con su sello, firma y demás. Y realmente no fue por en este caso, una mala acción, ¿verdad? Sino que fue por desconocimiento del sistema. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué es lo que nos interesa en este momento comprender? Como yo mencionaba, el estatus cierre del periodo se debe siempre y cuando, o permite ingresar documentos, siempre y cuando el usuario tenga permisos. ¿A qué me refiero con permisos? En las autorizaciones generales, nosotros tenemos para cada uno de los usuarios, vamos a ir con el usuario ventas, voy a ir a la sección de general, y vamos a marcar por acá. Y vamos a hacer énfasis al permiso. Aquí está, ¿no? Vemos acá, hay dos estatus, se llama estatus de periodo 2 puntos, cierre del periodo, y aquí está la autorización. Este usuario ventas tiene autorización total. Y luego el siguiente estatus que también mencionábamos, el que se llama desbloqueado excepto ventas, también tiene autorización total. Okay. ¿Qué sucede ahorita en este momento? Todos los usuarios probablemente, si me voy también a cuenta 2, tienen autorización. Me voy a recepción también, que es un usuario del sistema. Tiene autorización. Y el conta, que es el contador general, también tiene autorización. Okay. Esto es algo típico que sucede en las organizaciones y es que nadie le presta atención a los permisos. Es decir, el área informática nunca ve los permisos y para que el sistema opere adecuadamente, por decirlo de alguna manera, le dan autorización total a todos los usuarios. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, logramos identificar un inconveniente que es los periodos contables, pero así pueden existir muchas más funcionalidades que cuando no se maneja adecuadamente los permisos de usuario a través del área informática, podemos tener este tipo de problemas. Quizás yo comprendo que en este momento todos estamos claros de la magnitud de no manejar adecuadamente los estatus de periodo contable, porque sabemos que normalmente se presentan informes financieros de manera mensual a la alta dirección basados en SAP y normalmente están confiando que lo que se presentó lo indica SAP. Claro, sabemos también que puede existir algún tipo de escenario de presentación de informe financiero versus el informe fiscal y que ahí puede haber una variación. Eso es algo que muchas organizaciones pueden realizar. Sin embargo, a lo que nos referimos es que realmente el sistema debiese dar esa veracidad de la información para que exista esa tranquilidad. Vamos entonces a corregirlo y ahora sí vamos a configurar para que el usuario ventas no puede operar ninguno de estos estatus. Y también vamos a configurarle esto al usuario recepción. ¿Quiénes sí tienen que tener esa autorización? Normalmente el departamento de contabilidad, los auxiliares de contabilidad sí tienen que tener ese permiso a trabajar en el estatus cierre del periodo. ¿Por qué? Porque ese estatus realmente SAP lo conceptualizó para que sea el momento en el que el departamento contable todavía hace ajustes, reclasificaciones o correcciones de los documentos. ¿Sí? Ese es el objetivo como tal. Vamos a cerrar acá la parte de autorizaciones. Y ahora nuevamente vamos a realizar la conexión con fines de que veamos cómo el cambio ya causó el efecto necesario. Recordemos siempre que aplicamos un permiso, tenemos que, o el usuario tiene que salir de SAP Business One para que el permiso tome efecto.
Ahora nuevamente ya con el usuario vendedor vamos a tratar de ingresar nuevamente una operación que sería nuevamente realizar una factura. Entonces vamos a ingresar factura de deudores, código de cliente, 20 de enero del 17. Indicamos que sí actualice las cuentas, código de artículo, la misma cantidad, mismo precio. Vamos a crear el documento. Ok, entonces en este caso voy a copiar el mensaje para que sea un poco más grande el mensaje que se ha mostrado. Y vemos entonces, dice, usuario no autorizado para introducir datos en periodos de contabilización con estatus cierre del periodo. Póngase en contacto con el administrador del sistema. Ahorita ya mejoramos nuestros aspectos, ya con la seguridad que colocamos nos garantizamos que los usuarios que no tienen permisos para trabajar en cierre del periodo no ingresan documentos cuando ya el periodo contable se encuentra en estatus cierre del periodo. ¿Sí? Recordemos que tenemos un usuario auxiliar de contabilidad, que es el siguiente nivel de control que tenemos que tener. Okay. Este usuario entonces, auxiliar de contabilidad, recordemos que el periodo contable está en estatus cierre el periodo. Este usuario ahorita podría indicar, se me ha olvidado ingresar una factura de proveedores, del proveedor de reclutamiento y selección, fecha 1, siempre 20 de enero del 17. Y en este caso fue por servicio. Ya en este caso vamos y vamos a buscar una cuenta contable para registrar la operación. Okay, en el ejemplo ahorita el aspecto de cuenta contable no es necesario. Vamos a ingresarlo por un monto de 5,000. El objetivo es ver cómo esta persona, que es el auxiliar de contabilidad, siendo hoy 22 de enero de 2018, aún puede grabar documentos de enero de 2017. ¿Okay? ¿Cuál sería nuestro error en este caso? Ok, vamos a ir a la gestión de periodos contables. Y nuestro inconveniente en este caso es que el estatus está en cierre del periodo. El siguiente nivel debiese de ser, asumiendo en nuestro ejemplo, que ya ese mes, que fue 2017 en enero, ya se encuentra incluso cuadrado, cerrado, se presentaron estados financieros. Luego de esa presentación, o antes realmente, vamos a ver ahorita en nuestro proceso superior, tiene que ser antes, tiene que estar en un estatus bloqueado. Es decir, si en este momento un consultor de Integra va a hacer una revisión y encuentra esto en estatus cierre del periodo, un punto en este caso, de revisión como tal en su auditoría sería que los periodos del 2017 se encuentran en un estatus cierre del periodo, cuando realmente debiesen de estar en un estatus bloqueado. ¿Por qué bloqueado? Porque ya vimos que con permisos de usuario logré asegurar que el usuario que no era de contabilidad, que era de ventas, no tuviera permiso. Pero me falta también garantizar que los auxiliares de contabilidad no vayan a ingresar operaciones, porque realmente la responsabilidad es del contador general o el gerente financiero. Con este cambio que he hecho, tal como mencionaba, es ya ningún usuario
va a poder ingresar operaciones. Ok, nuevamente la vamos a hacer por 5,000. Ok, nuevamente copiamos el mensaje. Y en este caso dice periodo de contabilización bloqueado. Especifique datos alternativos. También mencioné que cuando está un estatus bloqueado, recordemos que aquí estoy logueado como el manager, superusuario, y yo también trato de hacer una operación. Me aparece el mismo mensaje. ¿Ok? Entonces, eso le da la seguridad al contador general, al gerente financiero, que incluso al manager, que es un superusuario, no puede ingresar documentos. Obviamente el manager no es un usuario que debiese estar ingresando documentos, que es administrador del sistema, únicamente administra, pero si por alguna razón existiera algún tipo de escenario raro en el que el manager ingresa documentos, vemos que también estaría bloqueado. Teniendo el concepto de todos estos estatus, nosotros sugerimos un proceso o el proceso adecuado que debiese darse al momento del manejo de gestión de estatus. Al momento de la inscripción, ustedes recibieron un link para toda la documentación del webinar. Básicamente es un punto zip. Probablemente quienes lo descargaron el día jueves o el día viernes, les faltó aún un documento que creamos con respecto a estos procesos sugeridos. No hay ningún problema. El mismo link que ustedes recibieron es el link que pueden volver a descargar. Pueden darle clic, lo descargan y ya van a tener un zip actualizado. De igual manera, quienes no lo tienen, pueden con mucho gusto crear un ticket al departamento de soporte para que les envíe el link hacia la documentación. Vemos entonces este documento que hemos preparado, el cual denominamos procesos sugeridos de la gestión de estatus en periodos contables de SAP Business One. Entonces vamos a mencionar nuestro primer escenario, que es el escenario estándar, le vamos a llamar. Voy a colocar acá el resaltador. Okay. Este escenario, vamos a indicar cuáles son las premisas como tal que utilizamos en este escenario. Todas las operaciones se ingresan en el mes calendario, es algo normal, todas las empresas hacen esto. Y dice, los usuarios ajenos a contabilidad no tienen el permiso de usuario estatus cierre del pedido. ¿Okay? Estamos asumiendo ya esa premisa. ¿A qué nos referimos con usuarios ajenos a contabilidad? Los vendedores, compras, si compras no lo hace contabilidad, por ejemplo, el gestor de inventarios, el gerente de producción, todos esos departamentos que son ajenos a contabilidad. Solo el contador general, financiero, auxiliares y demás del departamento contable sí tienen dicho permiso. Luego dice, por aspectos internos aún existen facturas de venta por emitir luego de finalizado el mes. También hay algunas transferencias de inventario, en este caso, se ha pactado que las personas de ventas, bodega y otros departamentos aún pueden ingresar documentos del mes anterior hasta el día 3 del siguiente mes. ¿Okay? Eso significa que en este caso, si estamos en enero, por ejemplo, y todavía en febrero, me va a permitir que el día 1, 2 y 3 de febrero, estas personas que son ajenas a contabilidad, sí van a poder ingresar todavía documentos o hacer algún tipo de ajuste. ¿Eso por qué? Porque mi giro de negocio así lo requiere, o hay todavía escenarios que me brindan esos 3 días adicionales. ¿Ok? Con ello les vamos a dar 3 días calendario por dichos escenarios. Luego de ello, la política interna no permite ingresar documentos anteriores. ¿Ok? La política está establecida.
y deja esos 3 días. Luego de esos 3 días tendrán que abocarse con contabilidad para algún permiso especial. Estas políticas internas impactan a externos, es decir, definitivamente, si yo tengo políticas de este tipo, mis clientes y proveedores se van a ver afectados. Sin embargo, con firmes de ser una empresa ordenada, se ha comunicado adecuadamente a los clientes y proveedores las políticas de la organización. Algunas organizaciones ponen como problema o como inconveniente el poderse ordenar, porque esto es un ordenamiento, el que sus proveedores no se lo van a aceptar o el que sus clientes no lo van a aceptar, y por ahí puede venir algún tipo de inconveniente. Sin embargo, eso puede limitarme el ordenamiento como tal en cuanto a fechas. Luego, en el siguiente diagrama se muestra como ejemplo, vamos a asumir que estamos hablando de las operaciones del mes de marzo y luego el proceso de cierre y bloqueo del siguiente mes, abril. Okay. Veamos entonces cómo surge esto. Vamos a hacer un poco más grande. Esta parte. Okay. El primer estado básicamente es el estatus desbloqueado y fue cuando creamos el periodo. Ya sabemos que siempre que creamos un ejercicio, 2018, el sistema crea el periodo contable y lo va a dejar en un estatus desbloqueado. Luego, la operación. Todos los usuarios durante el mes de marzo van a estar operando los documentos. Y claro, pueden operarlos porque el estatus sigue siendo desbloqueado. Luego de ello dice operaciones del mes anterior. Los usuarios ingresan, en este momento ya estamos en el mes de abril, sería. ¿Okay? Estamos en el mes de abril y van a poder ingresar los documentos de ventas, compras e inventario hasta el día 3 de abril. Es decir, hasta el día 3 de abril todavía el periodo contable se encuentra en un estatus desbloqueado. Luego ya pasa o la siguiente fase, que es la fase de ajustes contables. Y esto va a ser, básicamente el departamento contable hace los ajustes, reclasificaciones o correcciones contables. Para hacer esta etapa, el estatus va a estar ya en cierre del periodo. Ahora sí, y tenemos la opción de cambio automático realizado por SAP. ¿A qué nos referimos con esta opción? Recordemos entonces. Que tenemos en las parametrizaciones de periodos contables cuándo va a realizar este cierre, ¿no? Entonces vamos a colocar que sea el día 4 para que automáticamente le deje esos 3 días como tal que mencionaba. Entonces, el sistema automáticamente, esto no lo va a hacer un usuario final, esto lo va a hacer el sistema. El sistema va a cambiar a cierre del periodo para que me dé los días necesarios y el departamento contable pueda realizar esos ajustes. Acá, como mencionaba, estamos asumiendo que el departamento informático configuró adecuadamente los permisos, configuró adecuadamente esa opción de cierre del periodo, cambio de cierre del periodo automático. Y luego viene la última fase, que es el bloqueo del periodo. Dice, el día 5 de abril, luego de finalizar la fase de ajustes contables, el contador general procede a cambiar el estatus, el estado del periodo de cierre de periodo a bloqueado. Ojo, aquí es donde viene además la parte importante. La responsabilidad de bloquear el periodo no es del sistema, no es automática. Tenemos que cambiar ese concepto. No es automático, es el contador general, es el gerente financiero, quien tenga ese rol, esa persona se va a encargar de cambiar el estatus. Y lo tiene que cambiar de cierre del periodo a bloqueado. Estamos hablando acá, si lo vemos en fechas, en una fecha, decíamos estándar. ¿Por qué estamos hablando de estándar? Algunos probablemente nos dirán ahorita, no, está loco, ¿cómo va a creer que el 5 de abril yo voy a estar haciendo el bloqueo del periodo? A mí me toma más tiempo. Realmente cuando se inicia a implementar SAP Business One, muchos de los inconvenientes que pueden existir es que la contabilidad va atrasada por meses, ¿verdad? Y a veces ese es el problema para salir en vivo. No hay saldos iniciales, no se tiene al día los saldos iniciales y eso atrasa la salida en vivo, empezar a operar con SAP Business One. Sin embargo, la meta que normalmente le queda a las organizaciones es que quizás estas fechas que yo estoy colocando cuando se sale en vivo, no es así. Probablemente se va a cerrar el día 20 de abril, pero el objetivo debería ser, y normalmente el consultor va a tender a dejarles ese objetivo o esa meta, es que debiera de ir reduciendo. Debiera ir reduciendo hasta lograr que mi presentación de estados financieros sea lo más pronto posible,
de concluido el mes. Por eso estoy colocando que ya el día 5 es un estándar y debiese ser un objetivo ir llegando a esa fecha. Estamos claros que hay giros de negocio que no lo permiten, que probablemente, aunque sea la empresa muy, muy ordenada, no va a permitir que sea una fecha tan corta, pero hay excepciones, ¿verdad? Un promedio alto de las organizaciones sí pueden llegar a tener estas fechas. Luego dice, ningún usuario podrá crear o modificar operaciones del periodo de marzo. Ahora sí, ningún usuario nos referimos ni de departamento de ventas, ni de compras, ni de inventarios, y tampoco los auxiliares contables. Dice, luego de esta fase se imprimen o se generan los estados financieros a gerencia o junta directiva. Ojo, entonces decimos que lo correcto es que primero bloqueo el periodo, porque yo sé que ya todo está bien, ya he generado los informes, y hasta entonces los imprimo o los exporto a PDF, no sé cuál será el mecanismo que utilizan, y es ahí cuando ya debiera de poderlo presentar a la gerencia o a la junta directiva. ¿Okay? Hacerlo antes incluso podría interpretarse como estados financieros falsos. Y a lo que nos referimos con falsos es no queremos en este caso ofender el profesionalismo del área contable o quien presenta esto. Lo que nos referimos es que con el conocimiento que tenemos sabemos que la única forma que nos garantiza que ese informe que vamos a presentar no sea manipulado es estando en un estatus bloqueado. Si no está en ese estatus pueden existir variables en las que alguien podría modificarlo, hacernos quedar mal y obviamente causarnos algún tipo de inconveniente profesional. Como mencionaba, este es el estatus estándar y tenemos en el mismo documento, vamos a bajar acá el zoom, el escenario ideal o óptimo. ¿A qué nos referimos con escenario ideal o óptimo? Todas las operaciones ingresan en el mes calendario, los usuarios ajenos a contabilidad no tienen el permiso de usuario estatus cierre del periodo, la organización utiliza factura electrónica pura, por lo cual todas sus operaciones de ventas ingresan el día a día. Quienes ya utilizan factura electrónica o un modelo en el que yo simplemente hago toda mi facturación del día, saben que ya las reglas, incluso fiscales, me obligan a que así funcione. Es decir, alguien podría decir, ¿pero qué pasa si necesito anular una factura? Ok, se hace una nota de crédito. Muy como funciona SAP. SAP no tiene opciones de anulación, o sea, sus opciones de anulación es hacer un documento inverso. Tanto el clic derecho a la factura para cancelación es una operación inversa. Lo mismo sucede para la nota de crédito. Si yo tengo esta operación, seguramente no voy a necesitar ingresar operaciones atrasadas, voy a tenerlo todo al día a día. Esta es la primera premisa, ¿verdad? Asumimos que tengo, por ejemplo, facturación electrónica bajo este escenario y hacemos el énfasis en factura electrónica pura, porque también existen otros modelos, por ejemplo, en Guatemala conocido como resguardo, que es realmente no es estar al día en emitir la facturación en los jefases o ante la SAP. Luego el otro aspecto también es el gestor de inventario, gracias a SAP Business One, ha logrado que el inventario se mantenga en orden y actualizado diariamente. Si existe algún descuadre, lo corrige el mismo día. Es decir, este gestor de bodega ya logró aprovechar SAP Business One y él día con día cuadra el inventario y no espera que llegue fin de mes para verificar que todo esté cuadrado. Entonces, eso también le sirve al departamento de contabilidad porque sabe que esta persona, los gestores de inventario de bodega, no van a estar haciendo operaciones luego del siguiente mes. La siguiente premisa es que los procesos de recepción de facturas de proveedores no se dejan para último día. Muchos de los proveedores emiten incluso facturas electrónicas, lo cual facilita el proceso porque básicamente envían en PDF o recibimos en PDF la factura, pero también es un ordenamiento en cuando recibo esas facturas para poderlas ingresar al sistema. Las políticas internas que estamos definiendo anteriormente impactan a externos, clientes y proveedores. Sin embargo, con fines de ser una empresa ordenada, se ha comunicado adecuadamente a clientes y proveedores las políticas de la organización. En el siguiente diagrama mostramos cómo quedan estas operaciones, simulando que es marzo y luego el proceso de cierre. En el anterior veíamos que habían 5 procesos y en este tenemos básicamente 4 procesos. Siempre el proceso de creación, cuando el periodo se crea, automáticamente es desbloqueado. El estatus 2, el siguiente proceso, operaciones. Todos los usuarios operan durante el mes de marzo. Sigue el estatus bloqueado.
Y ahora tenemos dentro de nuestras configuraciones que a partir del primer día del siguiente mes se realizan los ajustes y reclasificaciones contables. Es decir, quitamos el paso en el que los usuarios finales, usuarios de compras, ventas, todavía podían ingresar operaciones del mes anterior. Para que esto se dé, nosotros ahora tenemos configurado la opción de cambio automático para el día 1. De hecho, si ustedes notaron, por defecto, SAP en dicha pantalla lo dejan como 1. Y nosotros lo modificamos. Entonces acá es parametrización periodos contables. En este caso nosotros lo dejaríamos en ese proceso ideal o óptimo en 1. Ok, entonces el área de los auxiliares contables y demás emiten todos estos ajustes. Y el día 3 de abril, es decir, tuvieron ellos aproximadamente 2 días para realizar estos ajustes. Luego de finalizar la fase de ajustes contables, el contador general procede a cambiar el estado del periodo de cierre a bloqueado. Es decir, ahora el día 3 va a estar bloqueándolo. Sabemos que nadie ya va a ingresar a operaciones de marzo. Y luego de esta fase se generan o imprimen los estados financieros a la gerencia o junta directiva. Nuevamente mencionamos que hacerlo antes incluso puede interpretarse como estados financieros falsos. Como mencionaba, dentro de nuestros procesos no mencionamos el estatus desbloqueado excepto ventas, que realmente es un estatus que no lo vemos funcional, pero algunas organizaciones podrían utilizarlo para que cualquiera pueda ingresar a operaciones que no sea del departamento contable. Conceptualizamos que puede fluir muy bien el proceso únicamente utilizando esos 3 estados, que es el desbloqueado, cierre del periodo y bloqueado. Realmente no hemos visto mucho en la práctica el uso de ese estatus que mencionaba. Como mencionaba en ese proceso sugerido, esperamos sea de utilidad nuestras recomendaciones. Como aclaraba, sabemos que hay ciertos giros de negocios que no permiten que sean las fechas tan ideales como las mencionaba, pero también puede ser un buen indicador para su departamento contable de qué están haciendo, ¿verdad? Como mencionaba, en ciertos proyectos de implementación, cuando se inicia o se arranca, se presentan los informes, se logra presentar por ahí del día 25, y esa fecha 25 del siguiente mes debiera irse reduciendo porque para ello tenemos a Business One y muchas veces, como ustedes sabrán, incluso el gancho a nivel comercial, llamémosle, es que ese es el gran problema de las organizaciones. Tienen su información financiera atrasada, ¿verdad? Y al tenerla atrasada, la toma de decisiones es tardía y eso no representa una ventaja competitiva. Al tener Business One, lo que se busca y seguro parte de la inversión es eso, tener la información financiera actualizada al día para que se puedan tomar las decisiones adecuadas.